Un guardaparques descubre un pantano lleno de docenas de barcos abandonados, pero lo que encuentra en su interior le hace llamar urgentemente al 911. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El amanecer llegó con una lentitud que parecía deliberada, como si el sol dudara en asomarse sobre el extenso mosaico de agua, raíces y niebla que formaban el corazón de los humedales de Luisiana. El aire estaba tan cargado de humedad que cada respiración se sentía espesa, casi líquida. Las hojas de los cipreses goteaban sin lluvia, impregnadas del rocío que nunca desaparecía del todo, y el aroma de la vegetación en descomposición flotaba como una esencia antigua, mezcla de sal, barro y algo indefinido que recordaba a hierro viejo. Michael Jenkins ajustó su sombrero y empujó con el remo su pequeña lancha de aluminio, que se deslizó sobre la superficie aceitosa del canal con un sonido grave, húmedo, como si el pantano respirara a través del agua. El motor, viejo pero confiable, emitía un zumbido que él sentía en el pecho, un sonido bajo y constante que le daba una sensación de compañía en medio de tanta soledad. Había salido antes del amanecer, como de costumbre. El muelle del servicio de guardabosques quedaba atrás, cubierto de niebla, y los tejados de los edificios de mantenimiento se borraban poco a poco entre las sombras. Hacía 15 años que Michael patrullaba esos humedales, pero todavía había días, como aquel, en que el silencio parecía diferente, más espeso, más atento. En su juventud había aprendido a leer el pantano, como otros leen las nubes o las huellas de un animal. Sabía cuándo el agua estaba tranquila y cuándo algo la inquietaba. Su padre, pescador en esas mismas aguas, le había enseñado que los pantanos no eran simples lugares, sino organismos enteros, con humor y con memoria. Escúchalo antes de hablarle, solía decirle, y Michael nunca había olvidado esa lección. Aquella mañana, el pantano no quería hablar. Las garzas, que normalmente gritaban al amanecer, estaban mudas. Los insectos, siempre presentes como un zumbido constante, habían callado también. Era un silencio denso, tan pleno que el simple roce del remo contra el agua parecía una profanación. Michael encendió el GPS, comprobó que la antena del radio funcionaba y revisó su cuaderno impermeable. Su misión del día era sencilla en teoría: patrullar la zona sur del parque, cerca del sector conocido como Bahía 14, y evaluar los daños causados por la tormenta que había azotado la región 2 semanas atrás. Aquella tormenta había sido la peor en una década. Vientos que arrancaron raíces, mareas que tragaron las orillas y dejaron el mapa del pantano alterado. El agua, caprichosa y terca, había reclamado terrenos que antes eran firmes, y los límites oficiales del parque parecían ahora meras líneas sobre un papel. Bahía 14 era una de las zonas marcadas como inestables, un término que en el lenguaje del servicio equivalía a peligrosas o inexplicables. Los registros oficiales mencionaban fallas de GPS, interferencias de radio, desaparición de equipos y, en ocasiones, de embarcaciones. Michael no era hombre de supersticiones, pero conocía el patrón. Cuando algo no podía explicarse con facilidad, se le colocaba una etiqueta técnica y se dejaba de hablar del asunto. Él, sin embargo, no creía en los silencios convenientes. Por eso, cuando su supervisor le asignó ese sector, no protestó. Era un trabajo que alguien tenía que hacer, y si había algo que él había aprendido en su carrera, era que la curiosidad podía salvar vidas, tanto como perderlas. El canal se estrechaba conforme avanzaba hacia el sur, y la vegetación se hacía más densa, entrelazando sus ramas por encima del agua, como los dedos de un gigante dormido. La luz del sol apenas lograba filtrarse a través del dosel de hojas, y el mundo se reducía a una mezcla de verdes y grises. El olor cambió. Ya no era el aroma dulce del barro húmedo, sino un tufo más metálico, con un fondo agrio que recordaba al ozono. Michael bajó el motor y dejó que la lancha se deslizara en silencio. Tomó nota en su libreta: olor metálico fuerte, probable contaminación por filtración. Luego, al inclinarse, notó algo curioso. Una fina película iridiscente cubría el agua, como si una capa de aceite antiguo se hubiera extendido bajo la luz. Tocó la superficie con el extremo del remo y observó cómo se dispersaba en pequeños círculos. No era combustible reciente,
Más bien parecía algo que venía de abajo, un exudado del propio suelo. Anotó la observación y volvió a encender el motor, aunque su instinto le pedía permanecer en silencio. Había algo en la atmósfera, un peso invisible que le recordaba los minutos antes de un huracán, cuando todo se aquieta como si el mundo contuviera el aliento. Navegó durante casi una hora siguiendo los puntos del mapa, hasta que divisó, entre los árboles, una estructura medio hundida. Era un antiguo muelle, o lo que quedaba de él. Los pilotes se inclinaban hacia un costado, cubiertos de moho y caracoles, y sobre uno de ellos colgaba una señal oxidada, apenas legible. Michael se acercó con cautela, apagó el motor y dejó que la corriente lo llevara. El silencio allí era absoluto, tanto que podía oír su propia respiración. Al mirar al fondo del agua, algo brilló, un destello pequeño, redondo, metálico. Tal vez una lata, pensó, o un trozo de barandilla desprendido por la tormenta. Pero el brillo no era del todo natural. Tenía una regularidad que llamaba la atención. Usó el remo para tantear, pero el objeto estaba atascado en el barro. Intentó removerlo, y la lancha se inclinó levemente. El equilibrio precario lo obligó a detenerse. Un estremecimiento, ligero pero nítido, recorrió la superficie del agua, y la sensación de estar observado se apoderó de él. No había nadie, lo sabía, pero la quietud del lugar era tan completa que cualquier movimiento parecía tener ojos. Volvió a enderezarse y tras unos segundos de contemplación, decidió retroceder. Haría una marca en el árbol cercano con una cinta roja y volvería más tarde con mejor luz. Mientras anotaba las coordenadas en su libreta, el GPS se apagó. Primero parpadeó, luego mostró una pantalla blanca y finalmente murió. Intentó reiniciarlo varias veces sin éxito. Un fallo eléctrico, tal vez. O un exceso de humedad. Lo guardó, resignado, y arrancó el motor otra vez. Pero el ruido del propulsor sonó diferente. Más hueco, como si la propia agua absorbiera el sonido. El regreso fue más lento. Cada pocos metros, Michael se detenía para escuchar, aunque no sabía exactamente qué esperaba oír. El pantano, en teoría, estaba dormido, pero había un zumbido imperceptible que parecía provenir de debajo de la superficie, un murmullo grave que hacía vibrar la quilla de la lancha. Cuando por fin divisó las estructuras del muelle del servicio, el cielo había cambiado de color. Las nubes bajas, teñidas de un gris azulado, cubrían el horizonte. El día prometía lluvia. En tierra todo parecía normal. Los otros guardabosques estaban ocupados con tareas de limpieza, reparando cercas o revisando motores. Michael guardó su equipo, anotó los detalles de la jornada y subió a su pequeña cabaña, donde el ventilador giraba con un chirrido irregular. Tomó una ducha fría y se sentó frente al escritorio, mirando sus notas. Había patrullado cientos de veces esos canales, pero algo en Bahía 14 no encajaba. No era solo la ausencia de vida o el olor metálico. Era la sensación de orden dentro del desorden. Los árboles, el flujo del agua, incluso la disposición de las ramas flotantes. Todo parecía dispuesto de manera extrañamente simétrica. Mientras escribía el informe preliminar, el sonido de la lluvia comenzó a golpear el techo de hojalata. El reloj marcaba las 7, y el cielo, ya oscuro, parecía más bajo de lo normal. El olor del pantano mojado subía por las rendijas del suelo, recordándole que aquel lugar nunca dormía del todo. Cerró el cuaderno y preparó café, tratando de apartar de su mente la imagen del brillo metálico bajo el muelle. Pero el pensamiento persistía. Algo allí abajo no pertenecía al pantano. Se sentó frente a la ventana, observando cómo las gotas de agua formaban surcos en el vidrio. Las luces del muelle parpadeaban a lo lejos, apenas visibles entre los árboles. Pensó en su padre, en las historias que le contaba sobre lugares que guardaban memoria, sitios donde los hombres desaparecían y la naturaleza se los tragaba sin rastro. En su infancia, había creído que eran cuentos para asustarlo. Ahora no estaba tan seguro. La noche se hizo más profunda y la lluvia disminuyó. El zumbido del generador del parque se convirtió en el único sonido constante. Michael abrió su cuaderno de nuevo y escribió una línea final antes de apagar la lámpara. Zona Bahía 14. Actividad anómala. Silencio absoluto. Revisar. Cerró el libro
dejó el lápiz a un lado y se recostó en la cama. El ventilador giraba con lentitud, proyectando sombras en el techo. Intentó dormir, pero el sueño no llegó. En su mente, la imagen del muelle volvía una y otra vez. La señal oxidada, la superficie inmóvil, el brillo en el agua. Por un momento creyó oír un golpe sordo, como si algo se hubiera movido allá afuera, bajo la lluvia. Se levantó, abrió la ventana y escuchó. Nada, solo el rumor del agua. Aún así, su instinto le decía que el pantano había cambiado esa noche, que lo estaba observando, que lo había elegido como testigo. El aire entró por la rendija de la ventana, húmedo y tibio. Michael respiró hondo y, sin saber por qué, sintió que al día siguiente tendría que regresar al mismo lugar. No por deber, sino por necesidad. Había algo allí que no podía quedarse enterrado. Cerró la ventana, apagó la luz y se recostó otra vez, pero el silencio que lo envolvía no era el del descanso, sino el de una espera. Afuera, el pantano continuaba su lenta respiración, paciente, antigua, y en lo más profundo de sus aguas, un destello metálico seguía esperando la mirada que lo descubriría. El amanecer siguiente llegó sin color, envuelto en una niebla espesa que parecía salir de las propias entrañas del pantano. Michael despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. Su cuerpo se movía por hábito, siguiendo la rutina aprendida a lo largo de los años, pero su mente permanecía en otro lugar, atrapada en la imagen de aquel muelle hundido y el brillo metálico que lo había perseguido durante toda la noche. El café que preparó sabía a ceniza, pero lo bebió igual, sentado frente a la ventana mientras observaba cómo el vapor se mezclaba con la bruma que cubría el canal. No había viento ni cantos de aves. El mundo parecía suspendido en un silencio expectante, y él sabía que ese silencio lo estaba llamando de nuevo hacia Bahía 14. El reloj marcaba las 5:30 cuando encendió el motor de la lancha. El sonido del arranque rompió la quietud con un rugido breve y grave. Un par de colegas que se dirigían al norte levantaron la mano en un saludo distraído, sin imaginar que Michael estaba a punto de regresar al lugar del que preferían no hablar. Había hecho un breve reporte el día anterior, omitiendo detalles sobre la sensación que lo había acompañado en la patrulla. Los superiores no entendían esas cosas. No había casillas en los formularios para describir un silencio que parecía mirar de vuelta. Pero él necesitaba respuestas. Había aprendido que el pantano rara vez daba explicaciones, aunque a veces, cuando uno insistía, mostraba un fragmento de verdad, y ese fragmento bastaba para cambiarlo todo. La niebla era tan densa que apenas podía distinguir la proa de la lancha. Navegaba despacio, guiado por los árboles que emergían del agua como columnas deformes, sus raíces retorcidas extendiéndose en direcciones imposibles. De vez en cuando, un tronco flotante chocaba contra el casco, haciendo vibrar la estructura. Michael se inclinaba, observando cada detalle del entorno. Notaba pequeñas variaciones en la corriente, diferencias en el olor del aire, una densidad que cambiaba a medida que se acercaba al sur. El pantano, con su lógica antigua, parecía advertirle que estaba entrando en un territorio que no le pertenecía. Pasó más de una hora siguiendo los puntos que había memorizado de su mapa antes de que el canal comenzara a ensancharse. La niebla se levantaba poco a poco, y la luz del sol, filtrada por las copas de los cipreses, dibujaba haces dorados que caían sobre el agua. Fue entonces cuando lo vio. Una abertura amplia, casi perfecta, como un espejo circular en medio de la maraña vegetal. La superficie era tan lisa que reflejaba el cielo con un brillo antinatural. Michael cortó el motor y dejó que la lancha se deslizara sola. El silencio que lo recibió no era solo ausencia de ruido, sino una suerte de presión invisible que se acumulaba en los oídos, como si el aire mismo lo empujara hacia abajo. Se inclinó sobre el borde, buscando entre las sombras del agua. Al principio no distinguió nada, solo una negrura profunda, sin fondo. Pero luego, a medida que sus ojos se acostumbraron, las formas comenzaron a emerger. Eran líneas, curvas suaves que se repetían una y otra vez, interrumpidas por manchas oscuras. Entrecerró los ojos y comprendió lo que estaba viendo. Eran cascos de embarcaciones, decenas de ellos,
Algunas estaban boca arriba, otras de costado, otras enterradas parcialmente en el lodo, pero todas seguían un mismo patrón, una disposición ordenada, casi geométrica, que no podía ser producto del azar. El impacto lo dejó inmóvil. Sintió que la piel se le erizaba bajo la camisa empapada por el sudor. Había visto barcos hundidos antes, restos de tormentas, naufragios aislados, pero nunca algo así. Ninguna corriente natural podría haber alineado aquellas embarcaciones con tanta precisión. Tomó la cámara de su mochila, encendió el objetivo y comenzó a fotografiar. El clic metálico del obturador rompía el silencio como un eco. Cada imagen que revisaba en la pantalla le mostraba con mayor claridad lo que sus ojos aún dudaban en aceptar. Había botes de pesca, pontones, pequeñas lanchas recreativas, incluso lo que parecía un velero. Todos de distintas épocas, pero dispuestos con una regularidad casi ceremonial. El sol se reflejaba sobre la superficie del agua y hacía brillar los cascos con un tono fantasmal. Michael intentó calcular la profundidad, pero el agua era demasiado turbia para adivinarla. Tomó una cuerda con un pequeño ancla de prueba y la dejó caer. El sonido hueco del impacto contra el fondo resonó apenas unos segundos después, lo que indicaba que la laguna no era demasiado profunda. Anotó el dato, midió la distancia y observó cómo el agua volvía a cerrarse, borrando toda evidencia del movimiento. El aire olía distinto allí, cargado de un aroma a óxido y salmuera vieja. Decidió recorrer el perímetro de la laguna, avanzando con el motor al mínimo. El reflejo de los árboles se distorsionaba con cada ondulación del agua, y por un instante sintió que no navegaba sobre un lago, sino sobre un espejo que separaba dos mundos. De vez en cuando, una burbuja ascendía desde las profundidades y estallaba en la superficie, liberando un olor agrio, como si algo respirara allá abajo. Michael siguió tomando fotografías, registrando ángulos, coordenadas y anotaciones. No pensaba en lo que veía, solo actuaba. Era la única forma de no perder el control. Cuando terminó el recorrido, detuvo la lancha en el centro de la laguna. Allí el silencio era absoluto, ni siquiera el sonido del motor parecía llegar con claridad. Se disolvía como si el aire lo absorbiera. Apoyó los codos sobre las rodillas y miró hacia el fondo. La disposición de las embarcaciones le recordaba un cementerio. Había una extraña solemnidad en aquel orden, una intención que trascendía lo práctico. Alzó la vista y vio cómo una bandada de aves pasaba a lo lejos, bordeando el límite del agua sin atreverse a cruzarlo. Aquello le bastó para confirmar lo que ya intuía. El lugar estaba marcado. Apagó el motor y dejó que la lancha flotara. El reloj marcaba el mediodía. El calor empezaba a volverse insoportable, y el aire, inmóvil, se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor. Tomó un sorbo de café tibio de su termo y trató de pensar con claridad. Tal vez aquellas embarcaciones habían sido arrastradas por una corriente inusual durante la tormenta, o quizás eran restos de viejos vertidos. Pero su experiencia le decía que no. Los barcos no se alinean por sí solos, y menos en un lugar donde ni el viento ni las mareas tienen fuerza suficiente para moverlos. Aquello había sido obra de alguien, y no era un trabajo improvisado. Volvió a encender el motor y se alejó lentamente, mientras se internaba de nuevo en los canales estrechos que conectaban la laguna con el resto del pantano. Una sensación persistente lo acompañaba. No era miedo, exactamente, sino una incomodidad profunda, un presentimiento que no podía formular con palabras. Sentía que había interrumpido algo, como si la laguna hubiera sido un espacio destinado al olvido, y él, al entrar, hubiera despertado su memoria. El trayecto de regreso fue más largo de lo previsto. La niebla había comenzado a levantarse, y la luz del sol caía sobre el agua en reflejos cegadores. A mitad de camino, escuchó un ruido sordo que venía de atrás. Detuvo el motor, giró y esperó. Nada, solo el eco distante de su propia respiración. Reanudó la marcha, aunque con la espalda tensa, vigilando los márgenes del canal. No vio nada fuera de lo común, pero el aire parecía más espeso, y de pronto el canto de un ave solitaria rompió la quietud, tan abruptamente que lo hizo estremecerse. Cuando por fin llegó a la estación, el sol comenzaba a caer. Ató la lancha al muelle y se dirigió al cobertizo para descargar el equipo.
Sus manos aún temblaban cuando conectó la cámara al ordenador. Las imágenes se desplegaron una tras otra en la pantalla, y lo que en el agua parecía confuso, en las fotografías resultaba brutalmente claro. Los cascos se veían con nitidez, las cuerdas que los unían, incluso los restos de lonas desgarradas que ondeaban bajo la superficie. Amplió una de las imágenes y distinguió un número de registro. ILEA 9826. Lo anotó en su cuaderno y buscó en los archivos del parque. El código pertenecía a una embarcación de pesca desaparecida en 2012. Siguió buscando y encontró otro número parcialmente visible, TX 437, asociado a un caso de desaparición en 2015. El corazón le latía con fuerza. No era una coincidencia. Los barcos hundidos no eran simples desechos. Eran los fantasmas de los desaparecidos. Personas que habían salido al agua y nunca habían regresado. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre sus manos. No sabía cuánto tiempo permaneció así, inmóvil, escuchando el zumbido débil del generador del edificio y el goteo constante del agua de lluvia que caía por las canaletas. Cuando volvió a levantar la cabeza, el monitor seguía iluminando la habitación con una luz azulada, fría. Amplió una de las fotos y observó los detalles. Las sogas que unían las embarcaciones parecían nuevas. No eran restos viejos. Alguien las había colocado recientemente. Esa noche apenas cenó. Preparó un informe parcial, lo guardó en un archivo cifrado y apagó la computadora. La luna apenas se veía a través del velo de nubes. Salió al porche con una linterna, observando los contornos oscuros de los árboles. Todo parecía tranquilo, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire estaba cargado, tenso, como antes de una tormenta eléctrica. Se sentó en las escaleras, con el cuaderno sobre las rodillas, y escribió una línea. Las embarcaciones fueron colocadas deliberadamente. No es accidente. Luego cerró el cuaderno y se quedó un largo rato escuchando los sonidos del pantano. De repente, un chapoteo rompió la calma. Provenía del canal detrás de la estación. Michael levantó la linterna y apuntó hacia la orilla. Nada. El reflejo del agua devolvió una luz breve, fugaz. Tal vez un pez, pensó, aunque su instinto le decía otra cosa. Permaneció de pie esperando, con el corazón golpeándole en el pecho. Entonces oyó un ruido más sutil, un roce metálico, como el de una cadena arrastrándose bajo el agua. La linterna tembló en su mano. Dio un paso atrás, y el sonido cesó tan repentinamente como había comenzado. Se quedó mirando el agua durante varios minutos más, hasta convencerse de que no vería nada. Finalmente regresó al interior y cerró con llave. Antes de acostarse, echó un último vistazo por la ventana. El canal parecía inerte, pero el reflejo de la luna se movía con una lentitud extraña, como si una corriente invisible agitara el fondo. Aquella noche apenas durmió. Los números de registro, las fotos, el brillo del agua, el eco de las cadenas. Todo se mezclaba en su mente formando un único pensamiento. El pantano no estaba mostrando su historia, estaba ocultando la de otros, y él acababa de abrir la puerta equivocada. La mañana amaneció pesada, con el aire cargado de una humedad que parecía más espesa que la niebla misma. Michael despertó antes del amanecer, aunque en realidad no había dormido. La imagen de la laguna lo había perseguido durante toda la noche, obligándolo a revivir una y otra vez el reflejo de los cascos hundidos bajo el agua y la inquietante simetría que los unía. El zumbido del generador en la estación era el único sonido constante en medio del silencio. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se observó en el espejo. Las ojeras profundas y el gesto endurecido le recordaban las largas patrullas de su juventud, aquellas en las que la fatiga y la obsesión se confundían hasta volverse una sola cosa. Encendió la cafetera y dejó que el olor amargo del café llenara la habitación. Sabía que no podía quedarse quieto. Las imágenes del día anterior no eran una ilusión, y las coincidencias con los números de registro confirmaban que lo que había descubierto no era un simple fenómeno natural. Aquello tenía intención, propósito y manos humanas detrás. Tenía que volver, pero esta vez iría preparado. El reloj marcaba las 6 cuando comenzó a preparar su equipo. Revisó cada detalle con la meticulosidad de un hombre que sabe que lo espera no es una simple inspección.
Tomó el GPS nuevo, los dispositivos de grabación, las cámaras selladas y el sonar portátil. Guardó una cuerda gruesa, bolsas para muestras, una lámpara sumergible y su cuaderno de notas. Añadió un revólver viejo, un .38 que había heredado de su padre y que rara vez usaba, pero cuyo peso en el cinturón siempre le daba una sensación de control. Cerró la mochila, bebió el último sorbo de café y salió al muelle. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de un tono rosado que apenas lograba atravesar las capas de niebla. La superficie del agua parecía sólida, un espejo inmóvil. El sonido del motor al encenderse rompió el silencio como una respiración. Michael guió la lancha hacia el sur, siguiendo el mismo recorrido del día anterior, pero con una concentración distinta. Cada curva, cada cambio en la corriente, cada sonido del entorno era registrado en su mente. A medida que avanzaba, el aire se volvía más espeso, y el olor a salmuera y óxido regresaba con una familiaridad incómoda. En los márgenes del canal notó restos de ramas partidas, marcas recientes en el lodo, como si algo o alguien hubiera pasado por allí durante la noche. No eran las huellas de un animal. La forma y la dirección eran demasiado lineales. Tomó una fotografía rápida y continuó. Cuanto más se adentraba, más clara se hacía la sensación de aislamiento. La señal del GPS comenzó a fallar a medio camino y el zumbido del radio solo emitía estática. Era como si el aire mismo se negara a permitir comunicación alguna con el exterior. El canal se abrió lentamente y la laguna apareció ante él, igual que el día anterior, aunque algo había cambiado. Tal vez era la luz o tal vez el modo en que la niebla se movía sobre el agua. Había una vibración leve, apenas perceptible, que recorría la superficie. Cortó el motor y dejó que la lancha se deslizara. El silencio se instaló de inmediato. Todo rastro de sonido, aves, insectos, el murmullo del viento, desapareció, como si aquel lugar absorbiera la vida. Michael encendió el sonar y lo sumergió. El pitido intermitente llenó el aire con su ritmo mecánico, marcando cada eco que regresaba del fondo. Lo que el dispositivo mostraba no dejaba lugar a dudas. Había estructuras metálicas alineadas bajo el agua, dispuestas en patrones que se repetían con exactitud. Tomó notas rápidas, luego colocó la cámara sumergible y la bajó lentamente. La imagen en la pantalla era turbia al principio, pero poco a poco las sombras comenzaron a definirse. Los cascos de los barcos, cubiertos de algas, emergían como esqueletos bajo la luz. La cámara giró, mostrando los cabos que unían las embarcaciones entre sí. Las cuerdas no eran viejas como había sospechado, eran nuevas, trenzadas con fibra sintética. El corazón de Michael comenzó a latir con fuerza. Movió el dispositivo hacia la derecha y algo se movió en la imagen. Al principio pensó que era un pez grande, pero al enfocar mejor, la figura se volvió nítida. Era una mano humana, pálida y rígida, que sobresalía del interior de uno de los cascos. La cámara siguió descendiendo unos centímetros más, revelando el resto de un brazo y parte de una camisa desgarrada. La corriente hizo que el tejido ondeara con un movimiento casi vivo. Michael se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla. Intentó pensar que podía ser un maniquí, un trozo de madera, cualquier cosa que no fuera lo que parecía, pero en el fondo sabía la verdad. Aquello era un cuerpo. Apagó la cámara y respiró profundamente. Sentía la garganta seca y un zumbido en los oídos. No era la primera vez que veía la muerte, pero nunca así, oculta bajo el agua como un secreto que alguien había querido enterrar. Se obligó a volver a encender el equipo. Si había un cuerpo, habría más. Y si había más, significaba que aquel lugar no era solo un vertedero, sino un cementerio. Durante los siguientes minutos movió la cámara con precisión, registrando imágenes desde distintos ángulos. En una de ellas, entre las sombras, pudo distinguir una segunda figura, más pequeña, flotando parcialmente dentro de otro casco. Tal vez una mujer o un niño. La visión lo atravesó como una punzada. Había demasiadas embarcaciones, y la posibilidad de que cada una ocultara algo similar se volvió insoportable. Apagó la cámara y la sacó del agua, limpiándola con manos temblorosas. El aire a su alrededor parecía haberse espesado aún más.
Decidió explorar el perímetro. Atracó la lancha en la orilla y avanzó por el terreno blando, hundiendo las botas en el lodo. La vegetación formaba un muro espeso de raíces y ramas, y el silencio seguía siendo absoluto. Avanzó unos metros y encontró lo que parecía una estructura metálica semienterrada. Era una vieja grúa manual, o, más bien, una especie de cabrestante oxidado. Se acercó. La cadena que salía de su tambor se perdía hacia el agua, tensa como si aún sostuviera un peso. La observó de cerca y notó algo que lo hizo retroceder. La cadena estaba limpia. No había óxido, ni limo, ni signos de abandono. Además, olía a grasa reciente. Alguien había estado allí, y no hacía mucho. Mijael fotografió la estructura desde varios ángulos y buscó una inscripción. Entre la capa de suciedad encontró grabado un número de serie casi legible. Lo anotó en su libreta. Mientras lo hacía se dio cuenta de algo más. Alrededor de la base del cabrestante había huellas. No eran viejas. Se notaba el borde definido, las marcas de suelas de botas grandes. Tal vez de 2 personas. Algunas se dirigían hacia la laguna, otras hacia el bosque. Tocó la tierra con los dedos. Aún estaba húmeda. Aquello no tenía más de unas horas. Su respiración se aceleró. Si había alguien vigilando ese lugar, debía de estar cerca. Escuchó atentamente, pero lo único que percibió fue el goteo de agua desde las hojas y el crujido de las ramas que se mecían apenas por la brisa. Sin embargo, una sensación le recorrió la espalda. No estaba solo. Regresó a la lancha sin correr, pero con el cuerpo tenso. El agua había comenzado a moverse con lentitud, formando remolinos que no estaban allí cuando llegó. Encendió el motor, pero antes de alejarse, lanzó una última mirada al cabrestante. La cadena vibraba ligeramente, como si algo bajo el agua tirara de ella. La corriente se agitó un instante y luego volvió a la calma. El corazón de Michael golpeaba con fuerza en su pecho. No esperó más. Giró el timón y aceleró. El viaje de regreso fue una pesadilla silenciosa. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, envolviendo la lancha como un sudario. En un momento, el motor falló por un segundo y el sonido se quebró, dejando un vacío absoluto. Michael sintió la garganta seca y las manos frías. Intentó encender el radio, pero solo escuchó estática. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Algo había caído al agua, un chapoteo leve pero demasiado cercano. Encendió la linterna y apuntó hacia el canal. Solo vio círculos concéntricos que se expandían lentamente. No había peces en esa zona, lo sabía. No debería haber nada. Cuando finalmente salió del área de Bahía 14 y el sonido de los pájaros regresó, sintió como si hubiera emergido de otro mundo. Aceleró hasta el muelle sin mirar atrás. Al llegar, subió los escalones de su cabaña con pasos rápidos y cerró la puerta con llave. Colocó el equipo sobre la mesa, conectó las cámaras y descargó las grabaciones. Las imágenes eran peores de lo que recordaba. Los cuerpos, las cuerdas, las sombras que se movían con la corriente. Ampliando uno de los cuadros, distinguió un detalle que no había visto antes. Una marca sobre uno de los cascos. No era un número de registro, sino un símbolo. 3 líneas paralelas y una diagonal cruzándolas. No lo reconoció, pero estaba grabado a fuego en la madera. Anotó el símbolo y siguió revisando los archivos. Había grabaciones del sonar que mostraban un patrón repetido, una disposición circular en torno al centro de la laguna. Aquello no era casualidad. Era una construcción, una especie de estructura ritual o deliberada. Quien fuera responsable lo había hecho con precisión y cuidado. Afuera, el día se había vuelto gris. Una llovizna fina comenzaba a caer, repiqueteando sobre el techo de hojalata. Michael cerró las persianas, tomó el teléfono y marcó el número de su supervisor, pero cortó antes de que respondiera. No podía explicar lo que había visto con palabras burocráticas. Necesitaba más pruebas, algo que no pudieran descartar como exageración. Pensó en contactar a Sarah Lomax, su antigua mentora en el cuerpo, pero aún no estaba listo. Si esto era lo que sospechaba, implicaba algo mucho más grande que un simple caso de contaminación o abandono. Encendió una lámpara y abrió su libreta. Escribió cada detalle: la ubicación, las huellas, el número de serie del cabrestante, la textura de la cadena, el símbolo en la madera.
Cada palabra era un ancla para no dejar que la mente se deslizara hacia el miedo. Cuando terminó, guardó todo en una carpeta sellada y la escondió bajo una tabla suelta del suelo. Luego se sirvió un trago de whisky que guardaba para las noches difíciles y se sentó frente a la ventana. El pantano seguía allí afuera, inmóvil y denso. Las luces de la estación parpadeaban en la distancia, reflejadas en el agua. Michael pensó en los cuerpos, en las familias que habían desaparecido sin explicación, en los reportes cerrados con un sello de accidente. Ahora sabía que nada de eso era cierto. Aquellas muertes no habían sido casuales, ni producto del azar. Alguien había convertido el pantano en una tumba colectiva. La lluvia se volvió más intensa, y por un momento creyó oír el sonido lejano de un motor. Se levantó, apagó la lámpara y se acercó a la ventana. En la oscuridad, el canal era apenas una línea de sombra, pero juraría haber visto un destello de luz, una linterna moviéndose a lo lejos. Permaneció inmóvil, observando, hasta que el destello desapareció. La sensación de ser observado regresó con fuerza. Cerró las cortinas y apoyó la espalda contra la pared, intentando controlar la respiración. Esa noche, el sueño no llegó. El viento se levantó después de medianoche, trayendo consigo el rumor de ramas que crujían y algo más. Un sonido que reconoció demasiado bien, el chirrido de una cadena tensa. Se levantó, tomó el revólver y esperó. El ruido continuó unos segundos más, y luego cesó, dejando tras de sí un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Michael permaneció despierto hasta el amanecer, con el arma en la mano y los ojos fijos en la puerta. El pantano había mostrado una parte de su secreto, pero él sabía que aquello era solo el principio. Algo o alguien había estado allí, trabajando bajo el agua, alimentando una maquinaria que se movía en las sombras. Y ahora, después de lo que había visto, ese alguien sabía que ya no estaba solo. El amanecer se arrastró por el horizonte con un resplandor enfermo, teñido de un gris amarillento que no traía ni calor ni consuelo. Michael no había cerrado los ojos en toda la noche. La lluvia había cesado hacía horas, pero el tejado de su cabaña seguía goteando con un ritmo monótono, cada gota marcando un segundo que se estiraba sin fin. En la mesa, junto a la lámpara apagada, estaban los papeles que había escrito la noche anterior, las fotografías impresas y un vaso medio vacío de whisky. Todo parecía formar parte de una escena ajena, como si alguien más hubiera vivido esa noche y él solo fuera el testigo de los restos. El ruido lo despertó de su estado de inercia, un motor lejano, profundo, que resonaba como un trueno contenido. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el pantano estaba inmóvil, pero el sonido persistía, acercándose con lentitud. No era el motor de un barco de pescadores ni de una lancha del parque. Era algo más grande, más pesado. Se apartó un poco y apagó la luz por instinto. La sombra de una embarcación se deslizó entre los árboles del canal, sin faros, sin bandera, sin ruido de agua. Pasó despacio, moviéndose con una precisión inquietante, y desapareció entre la niebla. Michael se quedó mirando el punto donde se había perdido, con la respiración contenida. No había duda. Alguien patrullaba la zona, y no era parte del servicio. Volvió a sentarse, pero ya no podía quedarse quieto. Encendió la grabadora y habló en voz baja, casi un susurro. Hay movimiento en el canal, no identificado, sin luces, probable vigilancia. Bahía 14 no está abandonada. Apagó el dispositivo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Entonces recordó a Sarah Lomax. Hacía años que no hablaba con ella, desde que ella había ascendido a supervisora regional de medio ambiente. Pero si alguien podía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, era ella. Buscó su número en un cuaderno viejo, lo marcó y esperó. La línea sonó 2 veces antes de que una voz femenina, cansada pero firme, respondiera. —¿Jenkins? —preguntó. —Sara, soy yo —dijo él tratando de mantener la calma—. Necesito que me escuches con atención. Encontré algo en Bahía 14. No puedo explicarlo por teléfono, pero necesito verte. Hubo un silencio del otro lado, y luego la voz respondió con una seriedad que le devolvió un poco de esperanza. Si me dices que estás en Bahía 14, ya sé que es grave. ¿Qué encontraste?
Lanchas hundidas, decenas, dispuestas en filas, cuerpos, y alguien cuidando que nadie se acerque. El silencio volvió a llenarse de estática. No digas más, ordenó ella. No uses la radio ni el teléfono del parque. Mañana al mediodía estaré en Baton Rouge. Te mandaré una dirección. Lleva todo lo que tengas, pero manténlo oculto. Si lo que dices es cierto, no solo estás en peligro tú. Entendido, dijo él con un hilo de voz. Ten cuidado, Michael. No confíes en nadie hasta entonces. La llamada se cortó. El ruido del canal volvió a ocupar el aire. Michael se quedó quieto, escuchando, tratando de distinguir cualquier sonido fuera de lugar. Sabía que Sarah tenía razón. Si alguien estaba enterrando cuerpos y hundiendo barcos en el pantano, era porque había algo mucho más grande detrás. Y si él había descubierto parte de ello, ya no tenía vuelta atrás. Amaneció con un cielo plomizo. Michael se preparó en silencio. Guardó el material en bolsas impermeables, escondió las copias digitales en un compartimento bajo el suelo y cargó una mochila ligera con lo esencial. No planeaba quedarse mucho tiempo. A media mañana decidió volver a la laguna una vez más. No podía irse sin pruebas físicas que confirmaran lo que había visto en las imágenes. El canal lo recibió con el mismo silencio espeso que la primera vez. El aire olía a hierro mojado y a vegetación podrida. Mientras avanzaba, su mente repetía las palabras de Sarah, y cada metro recorrido le parecía un riesgo calculado. Cuando llegó al borde de Bahía 14, detuvo el motor. La superficie del agua estaba inquietantemente lisa, como si el pantano supiera que él había vuelto. Se acercó al sitio donde había visto la vieja grúa. Estaba allí, pero algo no encajaba. Las huellas que había encontrado el día anterior ya no estaban. El suelo había sido removido, como si alguien hubiera pasado una pala. Y lo que era peor, la cadena que descendía al agua había desaparecido. El corazón le dio un vuelco. Se inclinó para observar mejor y notó una pisada reciente, apenas hundida en el barro. Era más grande que la suya. Se agachó, la midió con la mirada y sintió el sudor correrle por la nuca. Aquella huella no podía tener más de unas horas. Se enderezó y escaneó el entorno con la linterna. Nada se movía, pero la sensación de ser observado volvió con la fuerza de una descarga eléctrica. Decidió apresurarse. Recogió fragmentos de cuerda que flotaban cerca de la orilla, tomó muestras de agua y de aceite y las guardó en tubos sellados. Luego encendió de nuevo la cámara subacuática y la bajó unos metros. La imagen era turbia, pero en el fondo alcanzó a ver un movimiento que no pertenecía a la corriente. Un remolino pequeño se formó justo en el centro de la pantalla. La cadena, pensó, recordando lo que había visto el día anterior. Pero cuando la cámara enfocó, lo que apareció fue distinto. Un objeto metálico, grande, recién colocado, cubierto con una lona. No pudo identificarlo bien porque algo golpeó la superficie del agua, haciendo que la cámara se sacudiera violentamente. Mika levantó la mirada y escuchó. A su alrededor el aire se había llenado de un zumbido grave, como el que produce un motor encendido a baja velocidad. Giró sobre sí mismo, buscando el origen del sonido. No lo vio, pero lo sintió. Alguien más estaba allí, observándolo desde la niebla. Subió la cámara a toda prisa, encendió el motor y dio media vuelta. En el momento en que lo hizo, un chorro de agua se elevó a pocos metros de la lancha, como si algo pesado hubiera caído. No esperó a descubrir qué era. Aceleró, guiando la embarcación entre los canales estrechos, sin mirar atrás. El trayecto de regreso fue un laberinto de ramas y sombras. El ruido del motor retumbaba contra los troncos huecos, y por un instante creyó ver, entre la bruma, el reflejo de otra lancha siguiéndolo. La apagó y esperó. Silencio. Solo el chapoteo distante de un pez, o tal vez algo más. Se mantuvo inmóvil durante varios minutos, con la respiración contenida, hasta que decidió continuar. Cuando llegó al muelle, el reloj marcaba casi las 3 de la tarde. Subió a la estación y se dirigió directamente a su cabaña. Abrió la puerta y sintió de inmediato que algo no estaba bien. El aire olía distinto, como si alguien hubiera estado allí. Los papeles que había dejado sobre la mesa ya no estaban donde los había puesto. El cajón del escritorio estaba entreabierto, y la carpeta donde guardaba las copias de las fotografías había desaparecido.
Se acercó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Abrió los demás compartimentos. Todo lo demás estaba intacto, pero el material principal había desaparecido. Se quedó inmóvil en medio de la habitación, tratando de procesar lo que veía. No había señales de forzamiento. La cerradura estaba intacta. Solo alguien con acceso o conocimiento del lugar podía haber entrado sin dejar rastro. Caminó hasta la ventana y vio, al otro lado del canal, una silueta fugaz entre los árboles. Demasiado lejana para distinguir, pero lo bastante clara para saber que lo observaban. El miedo se transformó en una determinación silenciosa. Aquel juego había dejado de ser una investigación. Ahora era una persecución. Si querían asustarlo, habían logrado el efecto contrario. Tomó la mochila, metió las muestras y la cámara con las grabaciones recientes. Dejó el resto. Tenía que salir del parque antes de que cayera la noche. El viaje hasta el embarcadero fue rápido. La corriente estaba tranquila, pero Michael no bajaba la guardia. Varias veces creyó ver una estela detrás de su lancha, un movimiento en el agua que se desvanecía cuando giraba. El cielo se cubrió de nubes pesadas, y el viento comenzó a soplar con fuerza. A mitad del recorrido, escuchó un ruido seco, metálico, proveniente de su popa. Miró hacia atrás y vio una cuerda flotando, enredada en el eje del motor. Maldijo entre dientes y se inclinó para liberarla. Era gruesa, de las que se usan en amarres grandes. No pertenecía a su equipo. Mientras la desenredaba, notó algo que lo heló. Estaba cortada, no rota. Alguien la había dejado allí deliberadamente. Tiró la cuerda al agua y encendió de nuevo el motor. La lancha tembló antes de arrancar, pero finalmente obedeció. Durante el resto del trayecto, no volvió a mirar atrás. Solo cuando vio las luces de la carretera cercana, respiró con un poco de alivio. Esa noche se refugió en una pequeña estación de servicio abandonada a las afueras del parque. Comió una lata de frijoles fríos y revisó sus grabaciones. Todo seguía allí: los cuerpos, las sogas, la grúa. Lo único que faltaba eran las fotos impresas que habían desaparecido de su cabaña. Guardó los archivos en 2 memorias externas, una de las cuales escondió en el compartimento del depósito de combustible de su lancha. Si alguien lo encontraba, no tendría acceso a todo. El viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que los árboles se mecieran como sombras vivas. Michael se recostó contra la pared, con el arma al alcance de la mano. El cansancio lo vencía, pero cada sonido del pantano lo mantenía alerta. En algún momento de la madrugada, escuchó de nuevo un motor en la distancia. Era el mismo sonido grave que había oído al amanecer. Se levantó y apagó la linterna. A través de la ventana rota, vio pasar una luz tenue, oscilante, sobre el canal. Una voz se oyó, apenas un murmullo, seguida de otra respuesta. No entendió las palabras, pero reconoció el tono. Órdenes. La lancha pasó lentamente, y por un instante, una de las luces se detuvo, apuntando hacia el lugar donde estaba escondido. Michael contuvo la respiración. La luz se movió de nuevo y se alejó, desvaneciéndose entre los árboles. Permaneció inmóvil hasta que el ruido desapareció por completo. Cuando el silencio volvió, supo que ya no tenía elección. Debía llegar a Baton Rouge al día siguiente y entregar las pruebas. Ya no se trataba solo de los barcos o de los cuerpos. Era evidente que detrás de Bahía 14 había una red de personas con recursos, capaces de borrar rastros, infiltrar instalaciones y seguir sus pasos. Cerró los ojos y se obligó a descansar, aunque el sueño nunca llegó del todo. En su mente, la imagen de la laguna se mezclaba con las luces sin nombre que vigilaban en la oscuridad. Afuera, el pantano respiraba con lentitud, ocultando bajo su calma el rumor de motores que se alejaban, solo para volver al amanecer. El amanecer llegó envuelto en una bruma pesada que parecía absorber la luz. El aire estaba inmóvil, cargado de humedad, y el silencio del pantano era tan profundo que cada crujido de madera en la pequeña estación abandonada, donde Michael había pasado la noche, sonaba como una detonación. Se levantó despacio, con la mente aún enturbiada por la vigilia, y se asomó a través de la ventana rota. La niebla era tan espesa que no alcanzaba a distinguir el canal, pero podía oler el agua. Ese olor denso, dulzón y a la vez metálico que siempre precedía al amanecer en Bahía 14. Todo estaba igual, pero algo era distinto.
El pantano tenía una respiración contenida, como si esperara. Se lavó el rostro con el agua tibia de una botella y encendió el hornillo para preparar café. El sonido leve del fuego rompió la quietud, devolviéndole un mínimo sentido de normalidad. Sin embargo, sus pensamientos giraban en espiral, deslizándose una y otra vez hacia las imágenes que había grabado. Los cuerpos, la cadena, las lanchas alineadas, la marca grabada en los cascos. Lo que había descubierto no era solo un crimen, era una operación, un acto sistemático, calculado, mantenido en secreto durante años. Y ahora, tras su intrusión, esa maquinaria invisible había comenzado a moverse. Sarah lo esperaba en Baton Rouge, pero llegar hasta allí no sería sencillo. Sabía que no podía salir por la ruta principal ni confiar en las comunicaciones del parque. Lo más probable era que ya hubieran bloqueado los canales habituales. Decidió seguir un plan distinto. Tomaría un camino lateral, cruzando los canales secundarios hasta el antiguo puesto de guardabosques en el extremo oeste. Desde allí, podría alcanzar una carretera vieja que conectaba con el norte. Era un trayecto peligroso y lento, pero le ofrecía la única ventaja que aún tenía: el anonimato. Empacó sus cosas con precisión: el cuaderno, la cámara, las muestras selladas y la memoria con los videos. Guardó todo en un contenedor hermético y lo envolvió con una lona plástica. Luego revisó su revólver y lo metió en una funda al costado del cinturón. La experiencia le había enseñado que los hombres que quieren borrar la verdad rara vez se detienen ante la amenaza. A las 7 ya estaba en la lancha. El agua parecía un espejo roto, fragmentado por restos de ramas y hojas. El motor encendió con un rugido bajo y constante. Navegó sin prisa, siguiendo el curso que bordeaba el corazón del pantano. La niebla lo envolvía por completo. Era como avanzar dentro de un sueño gris donde no existía horizonte. Cada pocos minutos apagaba el motor para escuchar. No se oía nada, ni un ave, ni un insecto, ni el rumor del viento. Solo su propia respiración y el leve goteo del agua cayendo del techo de los árboles. Durante las primeras 2 horas, el viaje transcurrió sin incidentes, pero al acercarse a un estrechamiento del canal, algo cambió. Un ruido lejano, sordo, comenzó a repetirse a intervalos irregulares, como el golpe de un motor viejo intentando arrancar. Michael detuvo su lancha y esperó. El sonido se desvaneció, pero unos minutos después regresó, más cercano. Sintió un nudo en el estómago. No era un eco, era otra embarcación. Apagó el motor y se deslizó en silencio, remando con lentitud. La corriente lo llevó hasta una curva del canal. Al asomarse, lo vio. Un bote negro, sin matrícula, avanzando despacio, casi sin ruido. 2 figuras iban en él. Uno conducía. El otro observaba con unos prismáticos que destellaron brevemente con la luz. Michael retrocedió sin hacer ruido y se ocultó entre las raíces de un ciprés caído. El bote pasó frente a él. Escuchó sus voces, amortiguadas por la niebla. No entendió las palabras, pero el tono era militar, directo, acostumbrado a la obediencia. Cuando desaparecieron, esperó varios minutos antes de moverse. Su respiración se había vuelto superficial y rápida. Sabía que no era una coincidencia. Lo estaban buscando. Reinició el motor solo cuando el silencio volvió a ser total. Se movió por canales más estrechos, guiándose por su memoria y las marcas que había dejado años atrás cuando patrullaba aquellas zonas olvidadas. El sol, aunque invisible, comenzaba a calentar el aire, y la niebla se levantaba lentamente. Fue entonces cuando lo oyó. Un disparo seco, a lo lejos. El sonido se propagó entre los árboles, reverberando como un trueno distante. No fue un accidente. Aceleró. El canal se abría y cerraba ante él como un túnel vivo. En una curva, una sombra cruzó el agua. Instintivamente, giró el timón. Una bala silbó sobre su cabeza, golpeando la rama de un árbol. Otra pasó rozando la lancha. El agua se alzó en pequeños surtidores. Michael se agachó, giró con fuerza y tomó un canal lateral que apenas recordaba. La lancha saltó sobre un tronco semihundido, raspando el fondo, pero siguió adelante. Los perseguidores no tardaron en reagruparse. Escuchó el zumbido de su motor acercándose. Dispararon de nuevo, esta vez más cerca.
La bala golpeó el costado de su embarcación, dejando una marca en el metal. Michael sabía que no podía enfrentarlos directamente. Debía perderlos entre los canales, aprovechar la geografía que conocía mejor que nadie. Redujo la velocidad y se adentró por un paso casi invisible, cubierto de ramas y raíces. El bote rozaba los troncos, avanzando con dificultad, hasta que encontró un espacio suficiente para detenerse. Apagó el motor y esperó, oculto bajo la sombra densa de los árboles. El sonido de los perseguidores pasó de largo. La vibración de su motor se alejó lentamente. Michael permaneció inmóvil, respirando con cuidado. Una gota de sudor le cayó por la frente. Cuando el silencio volvió, esperó unos minutos más antes de moverse. Su plan había cambiado. No podía seguir por el canal principal. Tendría que abandonar la lancha y continuar a pie. Atracó junto a una zona de juncos y amarró la embarcación. Sacó el contenedor con las pruebas y lo colgó sobre su hombro con una cuerda. El barro lo recibió como un abrazo frío. Cada paso era una lucha. Las raíces escondidas bajo el agua amenazaban con hacerlo caer. Se internó en el bosque, guiado por el instinto más que por el rumbo. La niebla comenzaba a disiparse, y entre los troncos, la luz se filtraba en haces dorados. El silencio seguía siendo absoluto. Avanzó durante casi una hora hasta llegar a una elevación del terreno. Un islote cubierto de hierba y raíces. Desde allí podía ver una franja de agua más amplia que serpenteaba hacia el oeste. En la distancia distinguió una estructura abandonada, el viejo puesto de guardabosques. Recordó haber pasado por allí hacía más de 10 años, cuando aún estaba operativo. El techo de chapa seguía en pie, aunque corroído por la humedad. Si lograba llegar hasta allí, tendría un lugar donde esconder las pruebas antes de continuar hacia la carretera. El viaje hasta el puesto fue lento. Cada ruido lo hacía detenerse. 2 veces creyó ver movimiento entre los árboles, pero no pudo distinguir si eran hombres o animales. El pantano parecía observador y cómplice, respirando con él. Finalmente alcanzó la construcción y entró por una puerta semidestruida. El interior estaba cubierto de moho, con restos de muebles y herramientas oxidadas. En una esquina encontró un viejo generador y un escritorio podrido por la humedad. Sobre una de las paredes, alguien había grabado con un cuchillo una palabra: «Calla». Dejó el contenedor sobre la mesa y se sentó unos segundos, tratando de calmar su pulso. Luego escuchó el ruido. Un motor, otra vez, más cercano que antes. Corrió hacia la ventana y vio el reflejo de una lancha acercándose. No tenía tiempo. Tomó el contenedor, lo envolvió con una lona y lo escondió bajo el suelo, entre 2 tablas sueltas. Luego corrió hacia la parte trasera del edificio y salió por una abertura. Se internó entre los árboles justo cuando escuchó pasos y voces acercándose. Eran al menos 3 hombres. Llevaban botas y se movían con coordinación. Michael se tiró al suelo cubriéndose con ramas. A través de la vegetación, vio las sombras de los intrusos moverse dentro del puesto. Uno de ellos hablaba por radio. No podía entender las palabras, pero reconoció su tono. Frialdad profesional. Escuchó cómo arrastraban muebles, cómo golpeaban las paredes, cómo abrían y cerraban puertas. Finalmente, los pasos se acercaron al punto donde había escondido el contenedor. El silencio se hizo absoluto. Luego, una voz. «No está aquí». «Revisen otra vez», respondió otra, más grave. El ruido de las tablas levantadas le heló la sangre. Durante un instante, pensó que lo habían encontrado. Pero después de unos segundos, los pasos se alejaron. Los oyó salir del edificio y volver a la lancha. Esperó. El sonido del motor retumbó en el aire y se fue debilitando. Solo entonces se atrevió a moverse. Regresó al interior, abrió el escondite y comprobó que el contenedor seguía allí. Lo sacó, lo limpió con una tela húmeda y lo guardó de nuevo, esta vez más profundo, cubriéndolo con tierra y raíces. Luego marcó el lugar con una piedra para reconocerlo. El sol comenzaba a caer y sabía que no podía quedarse mucho más tiempo. Decidió pasar la noche cerca, en un claro cubierto de helechos a unos 200 metros del puesto. Encendió un pequeño fuego, apenas una brasa para ahuyentar a los mosquitos. Comió un poco de pan seco y bebió agua. La noche cayó rápido, y el pantano se llenó de murmullos. El croar distante de las ranas,
el zumbido de los insectos, el crujir del agua contra las raíces. Sin embargo, entre todos esos sonidos, Michael distinguía otro, más tenue, más constante. El rumor lejano de un motor que iba y venía, como un depredador que ronda su presa. Pasó horas escuchando, sin dormir. Cada vez que el ruido se acercaba, sentía que el corazón se le detenía. El fuego se había apagado y la oscuridad era total. En un momento creyó ver una luz moverse entre los árboles, una linterna que barría lentamente el terreno. Se mantuvo inmóvil, conteniendo la respiración. La luz se detuvo, giró en dirección al agua y luego desapareció. Cuando finalmente el silencio regresó, el cansancio lo venció y cayó en un sueño ligero y fragmentado. Despertó con el primer resplandor del día. El pantano estaba cubierto de un velo plateado y el aire olía a humedad nueva. Se levantó, recogió sus cosas y se dirigió al puesto una vez más. El contenedor seguía intacto. Sonrió con alivio, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. Si había logrado enviar las pruebas fuera del pantano, tal vez tendría una oportunidad. Tomó el pequeño radio que guardaba en la mochila y lo encendió. Una voz respondió con interferencias. Era el agente que Sarah le había prometido enviar. Le dio las coordenadas. En menos de una hora, una camioneta vieja apareció en la carretera secundaria. Michael entregó el contenedor sin decir palabra. El mensajero asintió, guardó el paquete en la parte trasera y arrancó. Cuando el vehículo desapareció entre el polvo del camino, Michael se quedó solo, mirando el horizonte. El pantano, a su alrededor, parecía tranquilo, pero sabía que la calma era solo una máscara. Se giró hacia el canal, y por un instante creyó ver, a lo lejos, la silueta oscura de una lancha que se deslizaba sin ruido. No podía distinguir si era real o un reflejo. Caminó de regreso al muelle, exhausto, con el peso de los días sin dormir y la certeza de que lo vigilaban. Cuando llegó a su cabaña, la encontró abierta, los cajones revueltos, los papeles esparcidos. Todo su material había desaparecido. Solo quedaba una hoja de su libreta, arrancada y clavada con un cuchillo sobre la mesa. En ella, una sola palabra escrita con tinta negra. Basta. Michael se quedó de pie frente al mensaje, con las manos apretadas. Sabía que aquello era una advertencia, pero también sabía que ya no podían detener lo que había comenzado. Las pruebas estaban fuera del pantano. La verdad tenía un rumbo. Se sentó, encendió un cigarrillo y miró hacia el agua. El sol se alzaba sobre los cipreses, dorando la superficie del canal. A lo lejos, un eco de motor retumbó entre los árboles. No sabía si vendrían por él, pero tampoco le importaba. Lo que debía hacerse ya estaba hecho. El pantano había guardado su secreto demasiado tiempo. Ahora la niebla comenzaba a levantarse. El sol se alzó sobre el pantano con una lentitud casi dolorosa, como si también él dudara en atravesar aquella extensión de niebla y agua estancada. Michael estaba sentado en el muelle frente a su cabaña, con los codos apoyados en las rodillas y la vista perdida en la superficie gris que reflejaba los primeros tonos dorados del amanecer. No había dormido. La palabra basta, escrita con trazo firme sobre la hoja clavada con un cuchillo, seguía fija en su mente, tan clara como si aún estuviera ante sus ojos. La había quemado la noche anterior, mirando cómo el papel se reducía a cenizas, pero la advertencia no se había borrado. Era una promesa. Y él sabía que las promesas en ese pantano no se hacían a la ligera. La brisa arrastraba el olor de la marea baja mezclado con el de la vegetación en descomposición. Era un aroma familiar, pero ahora tenía algo distinto. Un matiz ácido, metálico, que lo hacía pensar en maquinaria y combustible. A lo lejos, el canto de una garza rompió el silencio, pero duró poco. Todo volvió a quedar inmóvil. Había vivido lo suficiente en ese lugar para entender sus silencios, y ese silencio era de vigilancia. No del pantano, sino de los hombres que se ocultaban entre sus sombras. Encendió un cigarrillo y aspiró con lentitud. No había señales de actividad en los canales, pero sabía que lo estaban observando. Tal vez desde la orilla opuesta, tal vez desde una lancha escondida bajo los sauces. No importaba. Lo que tenía que hacer ya no podía detenerlo nadie. Las pruebas estaban fuera, en manos del mensajero que Sarah había enviado, y pronto llegarían a las autoridades federales. Pero Michael comprendía que eso solo era el principio.
Las cadenas del pantano eran profundas, y los hombres que las habían tendido no soltarían su secreto sin pelear. Entró en la cabaña y abrió su escritorio. Todo seguía revuelto, tal como lo había encontrado el día anterior. Las huellas de los intrusos eran evidentes. Papeles arrancados, cajones vacíos, la cerradura intacta. Buscó en los rincones por costumbre, aunque ya sabía que no encontraría nada. Habían sido meticulosos. Se detuvo frente al espejo sobre la pared y se observó un instante. El rostro que le devolvía la mirada era el de un hombre cansado, marcado por días de tensión y noches sin sueño. Había arrugas nuevas, la piel curtida por la humedad y la sal, los ojos hundidos por la fatiga. Aún así, dentro de ese reflejo quedaba algo firme, una determinación que no conocía el miedo, solo la necesidad de llegar hasta el final. A media mañana decidió salir. El día estaba despejado y el sol golpeaba fuerte sobre la lámina de agua, haciendo brillar los canales como serpientes líquidas. Tomó su lancha y se internó en el laberinto del pantano. No tenía un destino exacto, pero su instinto lo guiaba hacia Bahía 14. Algo dentro de él le decía que debía regresar, no para huir, sino para entender. Había pasado demasiados días escapando de las sombras, pero el pantano siempre tenía la última palabra. El motor rugió suavemente mientras avanzaba entre los cipreses. A cada curva, el aire se volvía más espeso y el agua más oscura. Los árboles se inclinaban sobre el canal, formando arcos naturales bajo los que la luz apenas entraba. El reflejo del cielo se fragmentaba en miles de destellos, y las raíces que emergían del lodo parecían manos tratando de sujetar el mundo antes de hundirse. El viaje duró horas. Michael avanzaba despacio, atento a cada sonido, a cada movimiento de la corriente. Cuando finalmente llegó al límite de Bahía 14, el mismo lugar donde todo había comenzado, una sensación de desasosiego lo recorrió de pies a cabeza. El agua estaba tranquila, pero no tenía el mismo color. Había una capa aceitosa en la superficie, y en algunos puntos flotaban burbujas lentas que subían desde el fondo. Se acercó con cautela. El aire olía a óxido y gasoil, un olor penetrante que le recordaba a los talleres mecánicos de su infancia. Apagó el motor y dejó que la lancha se deslizara sola. El silencio volvió a ser total. A lo lejos, el agua formaba pequeños remolinos que giraban sin razón aparente. Tomó su cámara y comenzó a grabar, no por protocolo, sino por necesidad. Aquello debía quedar registrado. El sonar portátil empezó a emitir pitidos regulares, y la pantalla se iluminó con líneas que dibujaban las formas del fondo. Los contornos de los barcos estaban allí, más claros que nunca, pero algo había cambiado. El nivel de los objetos parecía haber subido, como si el fondo se hubiera elevado o los cascos se hubieran desplazado hacia arriba. Frunció el ceño, movió el sonar en distintas direcciones. Las lecturas eran consistentes. Algo en el fondo del pantano estaba empujando hacia arriba. Un movimiento lento, pero constante. Bajó la cámara subacuática. La imagen apareció nítida por unos segundos, mostrando la misma fila de lanchas cubiertas de limo y algas. Luego, de pronto, un temblor recorrió el agua. La cámara se sacudió y la imagen se volvió borrosa. En la pantalla, un objeto oscuro cruzó frente al lente, demasiado grande y rápido para distinguirlo. Michael la levantó de inmediato. El corazón le golpeaba con fuerza. El agua, que antes estaba inmóvil, ahora se agitaba con ondas amplias. En algún punto del centro de la bahía, una burbuja de gas emergió con fuerza, seguida de otra y otra. El aire se llenó de un sonido grave, sordo, como si algo enorme se estuviera moviendo debajo. El pantano exhalaba. La lancha comenzó a balancearse. Michael tomó el timón, listo para retroceder, pero se detuvo. A pesar del miedo, no podía irse. Tenía que ver lo que estaba pasando. Las burbujas se multiplicaron, y en el centro de la laguna el agua se abrió en un remolino. Un tronco, pensó al principio. Pero a medida que la figura emergía, comprendió que no era un tronco. Era el casco de una embarcación, uno de los barcos hundidos, que ahora subía lentamente hacia la superficie, impulsado por una corriente invisible. El metal goteaba lodo y algas, y el sonido de las cadenas arrastrándose por el fondo llenó el aire. Michael observó
hipnotizado. El barco seguía subiendo, revelando su nombre en letras corroídas. Sweet Lorraine. Aquella embarcación perdida hacía más de una década, la misma que había visto en las fotografías del archivo. El agua burbujeaba a su alrededor, y junto con ella, otros cascos comenzaron a moverse, como si algo los empujara desde abajo. Era un espectáculo aterrador y majestuoso. El pantano estaba devolviendo lo que se le había ocultado. El sonido de un motor interrumpió la escena. Provenía del sur, del límite del canal. Michael giró la cabeza y vio una lancha negra acercándose a gran velocidad. No había duda. Eran ellos, los mismos hombres que lo habían perseguido antes. Dos figuras vestidas de oscuro se perfilaban sobre la cubierta, una de ellas sosteniendo algo brillante. Un arma. Aceleró sin pensarlo. El motor de su lancha rugió y el agua salpicó en todas direcciones. Detrás de él, los disparos comenzaron. Las balas golpeaban la superficie del agua, levantando columnas de espuma. Se agachó, manejando casi a ciegas entre los troncos. El canal era estrecho, y cualquier error podía ser fatal. Escuchó el zumbido de una bala pasar tan cerca de su oído que sintió el aire cortarse. El canal se bifurcó, y Michael tomó el ramal izquierdo, el más angosto. Las ramas lo golpeaban en el rostro, pero no se detuvo. El ruido del motor enemigo seguía detrás. Un proyectil impactó contra la popa de su lancha, haciendo saltar astillas. Giró bruscamente y se metió bajo un arco de raíces que apenas permitía el paso. El motor rozó el fondo, pero consiguió avanzar. Al otro lado, el canal se abría en un claro. Aprovechó la oportunidad y detuvo la lancha detrás de una cortina de juncos. Apagó el motor y escuchó. El sonido de los perseguidores se detuvo al otro lado, confuso. Oía sus voces, órdenes rápidas y secas. Después silencio. Michael contuvo la respiración. 1 minuto, 2, nada. Luego, un nuevo sonido, más lejano. El motor alejándose hacia otro brazo del canal. Esperó hasta que el rumor se desvaneció por completo antes de moverse. El corazón aún le latía con fuerza, pero la mente trabajaba con frialdad. Ellos sabían que estaba allí. No dejarían de buscarlo. Tenía que salir del pantano antes de que cayera la noche, pero antes debía volver al centro de la bahía. Lo que había visto, lo que emergía del agua, era la prueba definitiva. Si podía grabarlo completo, si lograba documentar la magnitud del hallazgo, nadie podría negar la verdad. Regresó con cautela, bordeando las zonas de sombra. Cuando llegó, el espectáculo era aún más impresionante. 4 barcos flotaban ahora parcialmente sobre la superficie, sus cascos ennegrecidos y cubiertos de restos. En torno a ellos, el agua seguía hirviendo con burbujas que liberaban un hedor insoportable, mezcla de gas, limo y muerte antigua. El aire estaba saturado de ese olor. Michael encendió la cámara y comenzó a grabar. Captó cada detalle, las marcas en los costados, los restos de sogas, el modo en que las cadenas tiraban desde abajo. Entonces escuchó un nuevo sonido, un golpe hueco proveniente del interior de una de las embarcaciones. Al principio pensó que era el eco del metal al expandirse con el calor, pero el ruido se repitió, esta vez más fuerte. Un golpeteo rítmico, insistente. Se acercó despacio, empujando la lancha con el remo. Cuando estuvo lo bastante cerca, vio algo que lo heló. Una mano, o lo que quedaba de ella, golpeaba débilmente desde el interior del casco. No era un reflejo ni una ilusión. Aquella mano se movía. Michael soltó el remo y retrocedió, horrorizado. No podía ser posible. Ningún cuerpo podía resistir tanto tiempo bajo el agua. Y sin embargo, el movimiento continuaba, cada vez más fuerte, como si algo dentro del barco intentara salir. El metal crujió. Las burbujas se multiplicaron. Y de pronto, un chorro de gas escapó con un silbido agudo. La superficie se agitó violentamente. Michael encendió el motor y se alejó. Detrás de él, el barco comenzó a hundirse otra vez, arrastrando consigo los otros 3. El pantano volvía a tragarse su secreto. Navegó sin mirar atrás hasta alcanzar la zona más abierta del canal. Cuando por fin se detuvo, estaba temblando. No por el miedo, sino por la certeza. Lo que había visto era la prueba final de que aquel lugar no era solo una fosa clandestina, sino una maquinaria viva, un mecanismo creado para esconder,
destruir y devorar. Los hombres que lo vigilaban no eran simples guardias. Eran los guardianes de un secreto que el pantano se negaba a devolver por completo. Al caer la tarde, las nubes cubrieron el cielo. El viento comenzó a soplar con fuerza y el olor a tormenta llegó desde el oeste. Michael encendió el radio portátil y logró conectar con la frecuencia de Sarah. Su voz llegó entrecortada, distorsionada por la interferencia. Le contó lo sucedido, lo que había visto emerger del fondo, los disparos, las persecuciones. Ella le respondió con calma, aunque podía oír la tensión en su tono. Las autoridades federales ya habían actuado, le dijo. Los archivos y las pruebas que él había entregado habían abierto una investigación nacional. Había órdenes de arresto, inspecciones en curso y agentes desplazándose hacia la zona. Pero también le advirtió algo. Las fuerzas locales no estaban colaborando. Alguien había filtrado información y el operativo podía fracasar si no llegaban a tiempo. «Mantente con vida, Michael», dijo ella. «Ya no estás solo, pero si caes ahora, el pantano volverá a cerrar sus puertas». La transmisión se cortó con un chasquido. Michael guardó el radio, encendió el motor y apuntó hacia el norte. La lluvia comenzó a caer minutos después, primero en gotas aisladas, luego con fuerza. Las olas pequeñas golpeaban los costados de la lancha, y el agua le salpicaba el rostro. Avanzó sin detenerse. Detrás de él, en algún punto de la bahía, se oyó una explosión sorda, seguida de un resplandor breve. El suelo tembló bajo la lancha. Giró y vio una columna de humo elevarse entre los árboles. No sabía si era un accidente o un acto deliberado, pero entendió lo esencial. Alguien estaba destruyendo las pruebas. Aceleró. El viento soplaba con tanta fuerza que apenas podía mantener el rumbo. El cielo se oscureció por completo y los relámpagos iluminaban los canales como cuchillos de luz. En medio del caos, sintió que algo cambiaba. Ya no era solo la lucha de un hombre contra el miedo o la corrupción. Era una batalla entre el silencio y la memoria. Y por primera vez, el pantano no parecía su enemigo. Horas después, cuando la tormenta cesó, la lancha de Michael emergió del laberinto hacia el canal principal. En el horizonte, las luces de los vehículos federales parpadeaban en la orilla. A su alrededor, el pantano humeaba con el vapor del agua caliente, como si respirara aliviado. Michael redujo la velocidad y dejó que la corriente lo llevara. Cerró los ojos. Había sobrevivido. Había contado la historia. A la mañana siguiente, los noticieros hablaron de un operativo sin precedentes. Docenas de embarcaciones recuperadas, restos humanos identificados, registros falsificados descubiertos en oficinas estatales. El nombre de Cypress Operations apareció en titulares junto con una lista de funcionarios detenidos. El pantano, aquel lugar que durante décadas había guardado los secretos de hombres poderosos, se había convertido en el escenario del fin de su impunidad. Michael regresó días después, acompañado de agentes federales y de Sarah. El aire olía distinto, más limpio. Donde antes había miedo, ahora había movimiento y voces humanas. Barcos de rescate, equipos de buceo, periodistas. Los barcos hundidos ya no eran sombras bajo el agua, sino testigos. Y aunque el pantano seguía siendo oscuro y antiguo, parecía haber recuperado algo de dignidad. Michael se quedó de pie en el muelle, observando el horizonte. Sabía que algunas cosas nunca saldrían completamente a la luz, que siempre habría secretos hundidos más allá de lo que los hombres podían alcanzar. Pero también sabía que había roto el ciclo del silencio. La verdad al fin flotaba. Encendió un último cigarrillo y miró cómo el humo se mezclaba con la neblina del amanecer. En el aire había calma, pero no olvido. Y mientras los federales seguían su trabajo, él escuchó el murmullo lejano del pantano. Ese sonido profundo que había aprendido a reconocer como su respiración. Por primera vez en muchos años, no sonaba amenazante. Sonaba agradecido. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos y comparte este para que más personas conozcan lo que ocurrió.